lista, yo creo que Dios va a abrir tu entendimiento y te va a dar la habilidad de ver tu fruto. Muchas veces es muy fácil ver el fruto en otras personas y hablar y decir, mira qué mal es, mira las inseguridades de esta persona, mira qué agresiva es la otra persona. Y hay veces es más difícil verlo en nosotros mismos. En este curso yo quiero que te enfoques en ti. Se trata de ti y es para ti. La manera que tú vives tu vida, la manera que tú te comportas no es un accidente, no es casualidad. Y es muy importante que te enfoques en tu persona en este curso. Sabemos que no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar la realidad de que pasó ese abuso, ya pasó. No podemos cambiar a personas. El único que puede cambiar eres tú. Tú eres la única persona que puede cambiar. Y ese es el punto de sanidad. Muchos creyentes batallan con mucho daño emocional, batallan en sus emociones y está arraigado en el pasado. Todo lo que no ha sido sanado empieza a manifestarse como un fruto y normalmente es un fruto negativo, un fruto que no es parte de nuestro diseño dar, pero lo estamos dando. Se convierten en patrones de vida y aprendemos a cómo vivir con el pasado. Dios no quiere que tú aprendas a cómo vivir con el pasado. Él quiere que tú sanes completamente. El pasado nunca se nos va a olvidar. Eso es inhumano pensar que se nos va a olvidar el pasado. Muchas veces aprendemos a vivir con el pasado y las consecuencias. El diseño de Dios no es para que tú vivas aprendiendo a cómo vivir con tu pasado, sino que sanes completamente. La única manera de sanar y que se nos desprendan los efectos y las consecuencias de esos abusos es cuando tú lo ves cara a cara y tú ves la realidad de lo que te pasó y tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Y para poder escucharlo, tenemos que abrir nuestro corazón y desear escuchar la verdad. Y en ese proceso podemos sanar, viendo la verdad. Al ver la verdad, Dios te enseñará la verdad de cómo te ha afectado. Te enseñará la verdad de tu responsabilidad aún durante ese abuso. Todos hemos sido dañados. De una manera diferente nos ha afectado a cada uno. Tú tienes la habilidad de decidir. La pregunta es, ¿quieres ser sano? Dios respeta tu respuesta y el Espíritu Santo está dispuesto a tomarnos de la mano en este proceso, ayudarnos en todo lo que son estas semanas para poder sanar. Tú no estás esperando a Dios. Dios está esperando tu disposición. Dios está esperando que tú digas, sí, yo quiero conocer mi pasado, yo quiero conocer la verdad de mi pasado y yo quiero ser libre, yo quiero sanar. En este proceso, yo te voy a animar a que seas completamente libre para hablar, que tú seas honesta, que seas honesto contigo mismo, que tú abras tu corazón a Dios y le compartas tus temores, tus experiencias, los secretos y aún detalles. Él le interesa escuchar lo que has vivido. Él le interesa escuchar cómo te ha afectado y lo que tú piensas. En este proceso, tú vas a tener la habilidad de escuchar a Dios. Dios se va a encontrar contigo en el lugar donde tú estés. Él dice que vengas a Él. Venimos a Él en la condición que estamos. Algunos estamos mal, a otros piensan, no me afectó tanto. Todos estamos en un lugar diferente y Él se va a encontrar con nosotros. Solamente Dios tiene la habilidad de transformar lo que representa, lo que significa tu pasado y ese abuso. Solamente Dios tiene la habilidad de cambiar el significado de lo que ha pasado en nuestras vidas. Vamos a comenzar o a continuar en Juan 5:6. Y dice así,
Cuando Jesús lo vio allí, vamos a parar allí. Jesús ve. Jesús sabe la condición donde tú estás. Él conoce lo que ha pasado en tu vida, lo que ha pasado en mi vida. Y dice la palabra, cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó. Dios hace preguntas. Y esta pregunta que estoy a punto de leer se la hizo a un hombre que llevaba 35 años esperando ser sano de una condición física. Y él nos hace la misma pregunta. Algunos tenemos muchos años esperando ser sanos. Y es esta. ¿Quieres recobrar tu salud? ¿Quieres ser sano? Él ya sabía la condición de este hombre. Él ya sabía su condición física, cuánto tiempo tenía allí. Y le hace una pregunta. Porque Dios nos respeta. Dios nos ama de tal grado que Él nos respeta. Si tú has contestado sí a esta pregunta, lo va a reflejar tu actitud, tu disposición en este curso, y Dios va a escoger el proceso. Nosotros decimos, sí, yo quiero ser sano, pero Dios es el que escoge el proceso. Y para cada uno de ustedes que están en este curso, el proceso es individual, el proceso es diferente. El proceso Dios lo escoge y no nosotros. Algunos no quieren ser sanos y eso se puede escuchar como una contradicción. Hay algunas personas que no quieren ser sanas. Hay algunos que no pueden y deciden no querer enfrentar su pasado. Algunos están tan acostumbrados a contar sus historias de por qué son como son, de que tienen el derecho de estar enojados, porque si supieras tú lo que le ha pasado, entenderías sus actitudes, entenderías su conducta. Pero la pregunta es muy clara y es muy sencilla. Jesús le dijo, ¿quieres recobrar la salud? Luego en versículo 7 al 9 dice, el enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueva el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Jesús le preguntó que si quería ser sano. Yo veo que él podía haber contestado sí, no o no sé. Él le contó la historia que estaba acostumbrado a contar y no contestó la pregunta. Aún así Jesús lo sanó. Yo te quiero decir que cuando tú estés compartiendo y hablando, a lo mejor van a salir palabras que no tienen nada que ver con las preguntas de tus círculos, pero Dios ve tu disposición, Dios ve tu corazón, Dios ve más allá de tus palabras. Él ve que tú estar en este lugar, en este curso, tú estás diciendo, yo quiero ser sano, yo quiero conocer la verdad. Yo quiero que se desprendan de mi vida las consecuencias que vengo cargando por tanto tiempo de este abuso que yo he vivido. Dios ve tu corazón y gracias a Dios por eso. ¿Quieres ser sano? Yo les quiero leer un testimonio y lo voy a leer para que no me vaya a faltar algún detalle. Quisiera poder decir que solo fue una horrible pesadilla y que el abuso nunca pasó. Quisiera poder decir que los ojos de mi sexualidad fueron abiertos en el plan original de Dios, que es para el matrimonio. Pero no fue así. Quisiera decir que yo era fuerte y no me afectó, pero no fue así. Quisiera decir que yo era fuerte y que no me afectó, pero sí lo hizo y yo fui sexualmente abusada y quisiera que nunca hubiera pasado. El abuso sexual que experimenté fue muy real. Las imágenes se grabaron en mi mente y están a solo un pensamiento de distancia. Y el proceso de sanidad que he tenido que caminar ha tomado años.
En el momento que mi sexualidad fue despierta en contra de mi voluntad, fue a la edad de 6 años. Estos encuentros sexuales momentarios cambiarían mi pensamiento y percepción de la vida por muchos años. El hombre que llamaba mi tío se convirtió en mi predador sexual durante el tiempo que vivíamos bajo el mismo techo, como muchas familias inmigrantes lo hacen. El abuso fue desconocido por mis padres por 5 años. Experimenté múltiples encuentros sexuales, manoseos, penetración, algunas exposiciones a la pornografía, exhibicionismo de sus genitales, así como manipulación mental. En el principio no me di cuenta de que algo estaba mal por ser tan solo una niña, pero al pasar el tiempo, gradualmente me fui dando cuenta de que era lo que estaba pasando. Pude ver que algo estaba muy mal. Este sucio secreto que mantenemos me hacía sentir usada, sin valor, y comencé a manifestar un agresivo enojo. Viendo para atrás, me doy cuenta aún cómo yo participé hasta cierto punto. Durante mi proceso de sanidad pude reconocer que no siempre fui una víctima. Al yo quedarme callada y recibir regalos de intercambio. Para la edad de 11 años, ya no podía cargar más este peso del secreto y decidí decirle a mis padres lo que estaba pasando. No creo que ningún padre está suficientemente preparado para escuchar algo así. Y no resultó de manera que yo lo había pensado. Todo lo que yo quería era sentirme segura y protegida, y que ellos pudieran castigar al abusador. En lugar de eso, ante su reacción me hicieron sentir olvidada, que no les importé y muy sola. A ese punto el abuso paró. Sin embargo, fue afectada por completo la manera de verme a mí misma. Vivía con una confusión en mi sexualidad, vivía con enojo y muchas batallas internas. Acepté a Cristo antes de la edad de 21 años y allí comenzó mi proceso de sanidad interior. Experimenté el abrazo de Dios y su amor por mí. Hubo momentos que me preguntaba, ¿quién podría amar a alguien como yo? Tratando de protegerme a mí misma de ser lastimada nuevamente, me convertí en una persona que estaba siempre a la defensiva y cerrada emocionalmente. Mientras lidiaba con las consecuencias del abuso sexual, siento que me convertí en alguien mucho más bajo de lo que un ser humano desea ser. La verdadera yo se había quedado afuera y ya no la reconocía. La verdadera yo se había quedado afuera y ya no reconocía en quién me había convertido. En este proceso sanador decidí perdonar a mi predador y soltarlo de cualquier deuda que tuviera conmigo. Aprendí con Dios a ser vulnerable y permitirle a Él que entrara a las partes más íntimas de mi alma y corazón. Aún le permití que entrara en los lugares donde había mucho dolor en mí. Lo más importante es que entrara a rescatar y amar a esa niña de 6 años. Y esa soy yo. Esa es mi historia. La pregunta del día de hoy será, ¿cuál es tu historia y por qué estás aquí? Contesten esa pregunta y compártanlas una por una en su círculo pequeño. La tarea de hoy será el capítulo 1. Bienvenidos a Corazón Puro, sesión número 2. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias por este proceso. Gracias por traerlos de regreso a este curso. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes mi boca y que tú hables directamente al corazón de cada mujer y de cada hombre.
Que tu unción y tu presencia sea transmitida a través de estos videos para alcanzar y transformar y traer revelación de tu palabra, de lo que tú has dicho en el nombre de Jesucristo. En esta clase estaremos tratando dos partes. Primero, el expresar y la importancia de identificar nuestras emociones y también lo del perdón. En este proceso de entender nuestra infancia, es natural que muchas emociones que han quedado sumergidas por mucho tiempo empiecen a salir. Si en esta semana tú te has sentido enojado, triste, solo o con sentimientos de depresión, o has estado llorando, o se han despertado esas emociones que han estado enterradas en ti por mucho tiempo, te quiero decir que es muy normal, es parte de este proceso. Si te sientes vulnerable, si empiezan a surgir aún sentimientos de soledad, de enojo, de tristeza, como les dije antes, el ser un creyente no significa que vamos a ser sanos instantáneamente. En Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y es exactamente lo que está pasando en este curso. Él nos está tomando de la mano y vamos a caminar este proceso con Él a nuestro lado. Él es nuestra ayuda. En Él podemos depender y con Él podemos terminar y completar este curso. Mateo 8:17 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús ha pagado el precio para que tú seas sano. Jesús ha abierto la puerta y nosotros ocupamos entrar a esa puerta y apropiarnos de lo que es tuyo. Tuya es la sanidad. Tuya es lo que esperas recibir, el ser libre y desprendernos de todo el dolor de nuestro pasado. En veces nos es difícil identificar y definir las emociones. Sabemos que nos sentimos mal, pero en veces no tenemos idea ni por qué ni de dónde vienen. También puede que te sea difícil el expresar las emociones que estamos sintiendo y poder identificarlas específicamente. Se presentan algunos problemas que ocupan un tipo de oración y de profundidad en el orar, en el buscar de Dios para poder ser sanos. Voy a estar usando el ejemplo del árbol en diferentes formas. Aquí conmigo tengo un tronco de un árbol y este árbol se cortó y vemos que lo de afuera es lo grueso, es la capa protectora, es lo que todos ven, es esta parte de afuera. Pero cuando vemos el centro y vemos los anillos, y cuando estudiamos los anillos de este árbol, vemos la historia de este árbol. Yo no ocupo haber estado presente para saber lo que este árbol vivió, sino que podemos estudiar los anillos. Podemos ver que hubieron años de crecimiento de este árbol donde tuvo suficiente luz, agua, nutrición. Y podemos ver que hay ciertos lugares donde están más oscuros, hubo una resequedad, donde le faltó agua, donde no tuvo todo lo suficiente para poder crecer bien. Y también vemos que hay manchas donde ha habido una cicatriz y algo pasó. Y de igual manera, abajo de esa capa protectora de nuestra vida, de nuestro corazón, cada anillo representa la vida de ese árbol. Y abajo de esa capa protectora vemos los detalles y el crecimiento y las cosas que afectaron al árbol. De igual manera, nuestro corazón es. Nuestro corazón y nuestras vidas tenemos esa capa protectora por fuera que todo el mundo ve. En mí era que veían una mujer fuerte, una mujer hábil, y por dentro no se daba cuenta la gente
porque no era lo que yo transmitía, presentaba, que yo tenía heridas dentro de mí que ocupaban ser sanas. Nuestro corazón de igual manera tiene anillos y cuenta una historia de los años en donde tú ocupaste ser amada, ser afirmado, ser consolado, saber que eras competente, saber que pertenecías a una familia. Y los anillos de nuestro corazón cuentan la historia de nuestra vida. En nuestro corazón puede haber cicatrices de cosas que sucedieron hace mucho tiempo, de cosas que nos faltaron, de momentos y épocas en nuestra vida donde no hubo afirmación, donde no hubo expresión de amor, donde no hubo lo que cada ser humano necesita. Es posible que haya una descoloración de algo que sucedió, que apenas te recuerdas los detalles de ese incidente, pero Dios te los quiere traer a tu memoria. Muchas veces en la niñez, como una defensa propia que el ser humano tiene, bloqueamos incidentes. Nuestra memoria bloquea que haya pasado algo, y si ese eres tú, yo creo que Dios va a remover ese bloqueo para que tú te recuerdes. Porque al tú recordar tu pasado, podrás ser completamente libre. El sanar empieza en esos puntos de mucho dolor. A lo mejor las únicas emociones que tú estás sintiendo el día de hoy es la frustración de que no estás donde tú quieres estar, de que lo que tú planeaste para tu vida no se ha realizado el día de hoy. O a lo mejor las emociones que sientes el día de hoy es que tu vida está en un alto por completo, está paralizado todo tu potencial. Tienes el deseo y las metas y los sueños de hacer, de lograr, pero por una razón u otra no lo puedes hacer. Al nosotros reconocer las emociones, Dios nos va a llevar a la raíz y vamos a encontrar sanidad y respuestas. Date permiso de poder sentir. El Espíritu Santo nos va a ayudar y Él va a tomar nuestro lado, nuestras cargas, y te garantizo que Él toma el lado que más pesa. Nuestra responsabilidad en este proceso de sanidad interior es poder ver honestamente la realidad de que hemos vivido. Con la gracia de Dios vamos a poder confrontar las experiencias dolorosas de nuestro pasado y vamos a poder avanzar en este curso. Al tú aceptar tu responsabilidad, vas a encontrar la sanidad. Y a lo mejor ahorita mientras que yo hablo estás pensando, pero Adriana, yo fui víctima. Yo no escogí ni nacer en esta familia. Yo no escogí ponerme en estas circunstancias. Fue a mí la que me hicieron un mal. Y es cierto. Pero ¿cómo fue tu respuesta? ¿Pero por cuánto tiempo tú guardaste silencio? Tú eres responsable por tus acciones y necesitamos tomar responsabilidad de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de cuánto tiempo nos esperamos para hablar, porque eso es parte de la sanidad interior. Todos tenemos un nivel, un grado de responsabilidad en lo que nos ha pasado y el Espíritu Santo nos va a revelar. Él quiere hacerte libre. La verdad no siempre es bonita, la verdad no siempre es cómoda. Pero yo viví esta realidad. El Espíritu Santo me enseñó a mí que yo guardé silencio por muchos años. Que yo en un punto del abuso era, al principio, yo no entendía lo que estaba pasando porque era muy chica. Pero después hubo una transición y yo fui madurando y yo fui creciendo y yo entendí que era un secreto. Yo participé en guardar ese secreto y yo decidí cuándo yo lo iba a traer a la luz, que fue a los 11 años. Y el Espíritu Santo me enseñó cómo en esa manipulación yo participaba. Al pedir regalos, al recibir regalos, yo estaba participando, yo estaba cooperando con ese abuso y guardar silencio y guardar ese secreto. Y para mí fue muy doloroso
entender eso, aceptar eso, porque yo quería ser víctima, porque es más fácil ser víctima. Vamos a comenzar a hablar del perdón. El sanar incluye perdonar a todos los que han sido involucrados en nuestros problemas, y eso incluye perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos y lo que no hicimos, por nuestro nivel de entendimiento y de participación. Mateo 18, vamos a comenzar una enseñanza. Mateo 18 del 23 al 35. En el 23 empieza: el reino de Dios sucede algo parecido a lo que sucedió cierta vez en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que debían. Llegará un tiempo donde todos daremos cuentas a Dios. Parte de nuestra relación con Dios es constantemente rendirle cuenta de cómo hemos vivido, aún de cómo pensamos, de nuestra conducta. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en relación con Dios. Versículo 24. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que le vendieran también todo lo que él tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda sería y quedaría pagada. El rey no era un rey cruel. Había una constitución, había una orden. Él estaba ejercitando sus derechos legales. Él tenía el derecho de recibir todo lo que le pertenecía, porque este empleado le debía 60 millones de monedas de plata. Era una cantidad increíblemente grande,